Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jevas Trofeo. Como siempre, Saskia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Ustedes saben que siempre uno escucha esta frase de, pero tú sí eres intenso. Básicamente. Ajá, entonces hoy vamos a hacer una suerte de ensayo de por qué la intensidad, un poquito de intensidad en la vida está bien. Aparte, que si no les gusta la intensidad, Sí, entonces no sé qué hacen escuchando nuestro podcast. Nosotras somos dos evas muy intensas. Pero sí. es obvio con el contenido que nosotros sacamos que nuestro contenido es muy de nicho y que para nosotros nos interesa llegarle a la gente que quiere tener estas conversaciones, ¿no? No necesariamente uno apela como que a todo el mundo. Y yo también siempre he hablado de no subestimar a la gente. Yo creo que la gente en verdad sí tiene intereses culturales, intelectuales, bla, bla, bla. Pero hay mucho gatekeeping. O sea, hay este tema, esta idea de que lo intelectual es algo que solamente es accesible para unos pocos. Y yo creo que eso es bullshit. Porque es algo así como que hay una gente que quiere mantener la conversación solamente entre ellos. Y por ejemplo, si nosotros siguiéramos teniendo estas conversaciones, como comenzó esto, o sea, simplemente nosotras hablamos por Skype, como siempre, hablando de nuestras vainas. Y si tú no abres el diálogo, entonces, básicamente estás dejando ese conocimiento allí solamente y no estás invitando a otra gente. Hay gente que se beneficia de eso porque al final del día información es poder, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que causa varias cosas, ¿no? Que haya como una especie de ombliguismo, que es así como que cierta gente cree, porque eso sí es, o sea, es real. Hay gente que se cree que es como que, wow, yo soy la voz de mi generación. Y pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que es así como que X carajo o sea, tuvo el ímpetu de volverse escritor, pintor, lo que sea. Y entonces esa persona, digamos, el espacio cultural es tan pequeño, cualquiera que se lance es como, wow, pionero, no sé qué, y entonces tienen como este appraisal y bla, bla, bla. Y no necesariamente significa que ellos sean muy buenos o no, que lo pueden ser, pero te da esta sensación de que tú eres la élite. Y esa vaina es mentira. O sea, claro, hay gente que come con eso, que come cuento, y hay otra gente que dice como que no, en verdad, o sea, este, quiero ver más. O sea, esto es lazy. Es como que, y por eso muchas veces pasa mucho este tema de que es como que nadie es profeta en su propia tierra. Porque es difícil. O sea, a veces uno se lanza a hacer las cosas y la gente no te Es verdad. quiere dar el reconocimiento que tú mereces por X o Y razón, porque muchas veces o sea, existe este bias de que, bueno, yo voy a darle apoyo a todas las cosas que hagan mis amigos, sean buenas o no sean buenas. Coños, está bien ser honesto y decirle a alguien y que mira, no rapeas tan bien. Pero eso no es deja de rapear, es sigue echándole bolas, por ejemplo. Entonces hay algo curioso que pasa ahí con la cultura, ¿no? Porque el gatekeeping está fuerte, pero entonces tú ves como que hay ciertos como halos de luz que se ven con cosas como eso, ¿no? Como, sobre todo con la música, porque hay como, la música es un poco como más libre. Pero en general hay como una especie de odio a lo intelectual. O sea, es como que si tú eres inteligente, entonces es raro, porque entonces tú vas al colegio y entonces te Totalmente. dicen, no, ser inteligente es bueno. Y entonces justamente esas personas también comienzan a odiar, y con razón. O sea, odian que te midan por eso. Y entonces hay mucha gente que dice cosas como que subestimando a gente inteligente, ¿no? Ah, no, pero es que tú eres book smart, o tú no tienes calle, o bla, bla, bla. Es frustrante, es frustrante. A mí nunca se me olvida que, pues, cuando yo estuve en el colegio, em,
había ciertas cosas que a uno se le hacían muchísimo más fácil, sobre todo a mi grupo de amigos. Y pues yo no sé si era el entorno social, entendiendo también, bueno, no sé, no quiero andar mucho en el entorno social, pero sí había mucho eso de, ay, sí, cerebrito, que te vas a morir virgen. Yo no entiendo cuándo la virginidad y la inteligencia y la intelectualidad van de la mano, pero está bien. Yo creo que es algo muy es un estereotipo que se formó como en los 80 de los Sí. geeks, los nerds, y nosotros somos los populares, y yo no, pero eso es así, bueno, no sé, creo que en Estados Unidos En sí algún momento funciona, funcionaron las así. dinámicas sociales un poquito más así. En verdad, nosotros sí, en algún momento sí fue así, pero ya cuando nosotros estábamos en el colegio era raro porque había gente que era muy chistoso en mi caso, porque había mucha gente popular que sí le gustaba la vaina, o sea, que sí le gustaba ciertas cosas, que sí le gustaba investigar, que sí eran buenos que sí en matemáticas, en física y no sé qué, pero raspaban o no pasaban los exámenes por, por presión social, porque los iban a juzgar sus amigos. Claro, porque se ve mal eso de que tú, y es extraño, ¿no? Porque es así como que, claro, obviamente, este, dependiendo de la dificultad de lo que tú estás estudiando, a veces uno tiene que estudiar más o tiene que estudiar menos para ciertas cosas. Por lo menos yo en la universidad nunca, o sea, yo quería aprender, o sea, era como que yo vine a la universidad a aprender, ¿sabes? Que tal vez es burda de nerd de mi parte, pero yo no era la persona que estaba, o sea, de hecho yo, o sea, repasaba y cosas así por compañeras, que ellos sí hacían así, que no, el resumen y la vaina y la no sé qué, y yo que, bueno, dale. O sea, era así como que una especie de apoyo, pero yo siempre fui de esa gente que yo lo que hacía era leerme la guía, o sea, yo leía la vaina, veía la clase y ya. Este, o sea, no, hay clases que coño son peludas y tú tienes que, oye, tienes que estudiar y memorizarte vainas, que yo siento que ahí es donde se pierde la vaina, ¿no? Porque la gente lo ve como que, bueno, retener, pero en realidad sí es, o sea, hasta cierto punto sí es un skill que es importante. Y eso es, por lo menos nosotros lo vemos ahora con el tema del attention span, ¿no? O sea, que tú, y a mí me pasa, o sea, es como que yo he visto que jode películas. Y yo te puedo explicar y que no, a mí me encanta esta película y esta escena y tal vaina y pasa esta vaina y no sé qué. ¿Cómo se llama la película? Y yo así como que mierda. Mm, una gran pregunta. Preguntas, como diría, te lo resumo. Preguntas que jamás obtendré respuesta. Gracias. Y uno googleando la vaina y que, película, tal, de que pasa esto. Nuestra memoria se ha arruinado totalmente desde la invención de Google. Porque es como que ya tú sabes que tú no tienes que acordarte. O sea, la gente no, antes la gente se tenía como, no sé, 5, 10 números de teléfono memorizados. Entonces decía que yo sé que tengo que, o sea, este es el número de mi mamá, de mi papá, de la casa, de mi hermano, no sé qué. Y ahora eso es y que no, o sea, no hay ningún tipo de necesidad para eso. Incluso como calcular, hacer multiplicaciones y divisiones on the spot. O sea, tú le haces eso a la gente y la gente te va a odiar. Tú me haces eso a mí y yo estoy que, mira, bro. Y, no, y sales y de repente recuerdas la frase de tu profesor de matemáticas y que ustedes no van a tener una calculadora en el bolsillo. Bueno, bro, Te jodiste. déjame decirte algo. Exacto. O sea, eso sí pasa. Un poquito retomando lo del propósito y todas estas cosas que hemos hablado antes y en los anteriores episodios, etcétera, pues mucho del tema de la inteligencia y ese odio que hay al desarrollo personal, pues entendiendo que la inteligencia no es necesariamente retener cosas, es parte de, pero no es necesariamente eso. O sea, mucho de lo que pasa es cuando tú te encuentras en un entorno social que te juzga demasiado y básicamente te obliga a no, como que no, pero ¿qué haces tú racionalizando eso? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso, tipo, algunos novios me decían, ay, pero es que yo no puedo tener una conversación contigo porque todo le sacas las cinco patas al gato y todo te lo preguntas. Y es como, eso no tiene nada malo.
O sea, sí, ese era un huevón, obviamente, pero más allá de eso, pasa mucho en los entornos sociales e incluso, yo sé, obviamente hay muchas cosas de cómo funciona la sociedad, es como no y es no porque no, pero yo era de esas niñas Claro. que era, pero ¿por qué no? Dime por qué yo no puedo hacer eso. Cuéntame por qué. Y esa etapa del por qué de los niños en 5 años, a mí me duró como hasta los 15. No, y es algo que te va a durar toda la vida. No, y es que pasa algo raro que cuando las personas están en grupo, en persona, la gente siente una presión, yo no sé qué es eso, como una fuerza inexplicable, un fenómeno que la física no ha explicado, que es la necesidad de estar de acuerdo en todo. Entonces a la gente le cuesta. A veces la gente me dice, tú sabes tal película. Y yo le digo, sí, sí, sí. O sea, y no es por mal, no es porque yo quiera tener el beneficio de que yo vi o no vi la vaina, sino que es como que, bueno, pero termina de echarme el cuento de la vaina. O sea, porque esto es interesante, porque esto es cool. O sea, no quiero como que interrumpir la vaina, pero hay muchos temas, sobre todo temas sociales, que o sea, es un campo minado hablar de cosas con la gente porque les cuesta muchísimo tener algún tipo de diálogo. La gente necesita, o sea, tiene una necesidad de agree inmediatamente y es como que dentro de los grupos están así como que buscando un amigo que les diga, sí, tú tienes razón, y entonces es como esa fuerza de me siento guapo y apoyado. Y en redes es como medio opuesto. O sea, sigue pasando eso de necesito buscar otra gente que apoye mi argumento de mierda para sentirme guapo y apoyado. Pero entonces hay algo de eso que tú dices de buscarle las cuatro patas del gato, pero chimbo. O sea, gente que está, sí, no, la gente que le está buscando como que, o sea, porque no está mal cuestionarse las cosas, pero si tú lo que estás es jodiendo, entonces no digas que estás intentando mejorar el mundo cuando tú lo que estás es buscando joder el parque. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde la gente como que es como que uno paga justos por pecadores en ese sentido, porque entonces la gente hace un blanket statement como que, no, es que toda esa gente intensa, no sé qué. Y es como que no, en verdad no es así. Tal vez tú has conversado con personas intensas que lo que son unos idiotas, porque eso pasa. Uno tiene amigos. Y eso a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido amigos que son y que no, es que yo soy súper, que se creen que son como unos sociólogos y dicen unas vainas que tú dices, coño, pana, tú te pensaste lo que dijiste. Y eso es, eh, eso está volviendo, o sea, pasa las dos cosas, ¿no? Que por un lado está hiriendo a la gente que sí quiere conocer, que es como esa gente popular que tú decías, o sea, esa gente que, coño, tenía que fingir que era bruta, básicamente. Tenía que fingir totalmente. Y por otro lado, entonces esta gente que capaz no es que son particularmente inteligentes, pero tienen algún tipo de interés en ciertos temas más profundos, se creen que son, no joda. Yo soy Aristóteles, o sea, Platón se quedó pendejo. Y es como que, marico, no, o sea, La lumbrera. mídete, o sea, amigo, José Manuel que vive en Cabimas. O sea, es como que, coño, pana. Y no es por mal, sino que es como que, coño, tienes que exigirte un poquito más, porque lo que pasa es que en redes, para tener un argument, para hacerle un ajá a alguien, así como que un touché, mira, te jodí, es muy fácil, pero tú agarras a esa misma gente en la vida real y los pones en un debate y es y que, verga, esto no va para ningún lado. Ahora, yo creo que también hay gente que es como que el opinador de oficio, ¿no? O sea, la gente que no tiene una vida. Porque cuando o sea, yo escribo una cantidad, me pueden buscar en Twitter, Big Buena Hora, oye, que lea mis estupideces. Pero cuando yo escribo cosas o cuestiono algo, es porque tengo interés real. Pero las cosas que no me interesan o no me llaman o yo no tengo una opinión sobre eso o no sé lo suficiente como para opinar sobre eso,
yo lo dejo ir. O sea, hay una gente que tiene, este término a mí me parece súper absurdo, ¿no? El tema del hate watching. Entonces, ¿tú puedes creer que, entonces, hay gente, que de pana se pone a ver las cosas, yo no sé quién es esa gente, pero hay gente que lo hace como para criticar. Y yo siento que siempre ha sido así. Es que esa es la realidad del mundo. Lo que pasa es que ahora nosotros lo vemos como en otro ámbito. Pero eso es así. O sea, ponte que tú agarras y tú estás en, son los 90, todavía no está social media. Y entonces tú, por ejemplo, sacas tu propio proyecto, sacas un EP de música, tienes una banda de metal. Tú antes no te ibas a enterar de toda tu familia o todos tus amigos que andaban por ahí hablando mierda de ti. Ahora, ahora, va a haber una gente que sí lo va a hacer. Capaz, obviamente tus amigos no lo van a hacer porque no van a querer como que quedar en evidencia, pero sí va a haber una gente pajúa. Siempre hay un pajúo. O sea, siempre hay una gente que tiene, y hay que decirlo, y yo sé que yo odio ese tema de como que la envidia y la huevonada, pero eso de pana existe. O sea, a mí me sorprende eso. Hay gente que anda por ahí, no necesariamente envidiándote, pero sí subestimándote. Y a esa gente le conviene que tú te mantengas bruto. Es que, es que fíjate que con esto pasan dos cosas. Con esto de... Por eso estamos defendiendo acá la intensidad. Yo siento que socialmente, yendo a los inicios, bueno, a cómo está construida nuestra sociedad actual, no, ni siquiera actual, cuando estábamos creciendo. Por un lado, tenemos una sociedad estrictamente religiosa, y si te pones a leer un poquito la Biblia dice una vaina que es una de las pocas cosas que rescato de la Biblia, que es la verdad os hará libres, ¿sí? Por un lado te dice eso, te lo dicen en la iglesia, esa vaina, chévere, muy cool. Y por otro lado, tus papás llegan y ni te dicen, es que en esta casa, en la mesa, no se habla ni de religión, ni de Nene, política, ¿de qué vamos a hablar? ni de nada controversial. Y entonces como, ok, tú quieres que yo tenga conversaciones sobre cosas estúpidas y ya. O sea, nada que impacte realmente. Y tus papás, a veces tú les dices esas cosas. Así claramente. Una vez yo le dije eso a mi abuela, así como que, bueno, pero tú quieres que yo me la pase hablando estupideces en esta casa. Es que eso Claro. genera conflicto. Entonces sí me estás diciendo que sí quieres que hable estupideces. Miren, a veces, no hay que llevarlo al lado tóxico como tú lo estás Sí. diciendo, todo lo que has dicho anteriormente, pero a veces sí hay que conversar las vainas y hay que pelear las cosas y hay que ponerse medio intenso y hacer que las otras personas se cuestionen o incluso lograr que el otro te haga cuestionarte cosas a ti. Entonces, fíjate cómo esas dos cosas, esas dos dicotomías conviven siempre en una dinámica familiar, ¿no? Como que por un lado está eso de la religión, que se supone que tú tienes que conocer cosas, escudriñarlos, la escritura, bla, 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 saber vainas. Y por otro lado Claro. está esta especie de censura social, que te censuran todo lo que estás diciendo. Y de allí empieza todo este culto a no ser inteligente o a decir, salen de repente, y por eso salen los terraplanistas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, porque es que esa fue una gente que no le hablaron. No se hablaron de las cositas y entonces hay mucha gente que asume que es como que, bueno, eso te lo van a explicar en el colegio o etcétera. O incluso, o sea, y también incluso pasa también que hay gente que se vuelve como súper fanática de supuestamente la ciencia, ¿no? Que la ciencia la toman como una religión. Ajá. Sí, entonces hay algo ahí, hay una gente que tiene este pedo de, y no, es un aprendizaje muy importante de comunicación social, es que las estadísticas se manipulan muchísimo. Y que hay que ir a la fuente y leer las vainas y ver cuál fue la muestra real, a ver si la vaina de verdad es representativa, etcétera. Pero entonces hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho como manipulación, por eso es que un año dicen, no, es que sí, es que comer huevo es malo, y el año que viene es y que no, sí, come todo el huevo que quieras, y como que bueno, ajá, no se puede comer carne, y así con millones de vainas estúpidas. Pero entonces a veces salen, como eso que tú decías, a veces salen unas cosas y entonces la gente cree cualquier vaina que lee. Porque claro, antes en el periódico era como que, bueno, esta gente se supone que revisaron esta vaina y había una responsabilidad detrás de eso, ¿no? Porque eso tiene
Y es que el periodismo es un servicio a la humanidad. Entonces ahí hay o sea, es como que estás investido en una vaina súper importante donde las cosas incluso hay cosas que se podrían decir pero no se dicen para que tú, por ejemplo, no termines como que dañando alguna investigación criminal, por ejemplo. O cosas que coño, capaz no se dicen porque tiene algún tipo de repercusión en una comunidad, o le estás dando una información sensible a un grupo terrorista, etcétera. O sea, hay una responsabilidad tras de eso. Pero en las redes sociales no hay absolutamente nada de eso. Y yo creo y esto sí es crítica, o sea, yo siento que esto es muy irresponsable, y es mi perspectiva, muy irresponsable de los periódicos que están obligando a que la gente se suscriba. Oye, ¿qué pasa con eso? Mira, he tratado de leer no sé cuántos artículos interesantes del Washington Post en estos días y no me ha dejado y no les voy a pagar sus $25. No, no se los voy a pagar. Lo siento. Lo siento porque es que igual lees el Washington Post, que uno siempre se le pasa leyendo artículos y vainas en internet, tal. Pero igual son unas noticias medio clickbait ahí, que al final, por eso es que tú abres el artículo y dices, pero ya va, esto Ujú. no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo allá arriba en el titular. Porque, de hecho, en estos días lo hablaba con alguien que era como, antes los titulares sí eran extractos de la noticia, sí era como el punto clave de la noticia que tú querías exaltar, como para que la gente se interesara en leer la noticia completa. Ahora es al revés, no te interesa que la gente lea el artículo, te interesa que la gente lea el titular. Y sacas unas cosas así como que es matando bebés, la gente Illuminati. Y tú y que, wow, Claro, ya porque va. la ¿Cómo, gente cómo, no va a cómo tú leer la sabes vaina. eso? ¿Qué está pasando ahí? Sí, o sea, Sí, dentro de toda esta época de la posverdad y los fake news que dentro nos están afectando a todos por igual y sigue reforzando la cultura de ser bruto. O sea, sigue reforzando esa cultura. claro, porque el tema del relativismo con respecto a la información es peligroso. Sí tiene repercusiones reales, ¿no? Porque antes era como que, bueno, pero se supone que tú fuiste al colegio y a la universidad, si tuviste oportunidad en la universidad, y se supone que tú deberías entender que esto más esto es esto, y que bueno, esta es la gravedad y no sé qué. Pero entonces ya la vaina llegó a un punto que la gente se está cuestionando una vaina que tú dices, coño, es problemático la obsesión que hay por... es extraño porque es esto, ¿no? Es como que quiero tener la razón a toda costa. Necesito que todas estas cosas me digan a mí que yo tengo la razón. No hay espacio real para que las vainas te cuestionen. Y creo que era, bueno, voy a citar esto muy mal, creo que era una cita de Mark Twain, pero era algo así como que es muy difícil convencer que te hayan Ujú. engañado, que te hayan mentido. A la persona que cuando ya tú compraste una mentira, es muy difícil que tú te des cuenta de que te engañaron, ¿no? Y ahí es donde nosotros eventualmente, capaz ahora no se ve tanto, pero eventualmente vamos a tener que aprender a tener diálogos honestos y tener algún tipo de, no sé, de referencias de qué es la verdad, porque eso es lo que pasa ahora, que no hay referencia y volviendo al tema, es como tan odiado, o sea, es un poco como uno lo ve incluso en la historia, que hay personajes, como Ujú. por ejemplo Miranda, que es como un personaje en Venezuela que es como que este tipo, que el bicho era un visionario. Y el tipo lo trataron patético. Nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí, pero we agree que el tipo era un huevo. Entonces uno dice, ¿por qué sabiendo que teníamos a estos tipos, nos terminamos yendo por los brutos, ¿no? O sea, la gente que ejercía el poder tenía en sus manos la violencia, por ejemplo. Y pasa eso, ¿no? O sea, capaz en ciertas sociedades, incluso en la independencia, ¿no? Las élites fueron las que dijeron, mira, yo estoy fastidiado que estos españoles me sigan jodiendo el parque. Nos están robando la plata. Yo quiero, exacto, yo quiero liberarme a esta gente y hacer lo que me dé la gana con mi pedazo de tierra. Dale. Y eso fue lo que hicieron.
Y entonces, claro, después de la independencia viene toda esta época donde hay una pobreza extrema porque estábamos endeudados gravemente, porque bueno, acabamos de hacer una guerra larguísima, ¿verdad? Guerra tras guerra tras guerra tras guerra en toda Latinoamérica. Y entonces, claro, lidiar, o sea, el tema de la autoridad, cuando nosotros no valoramos la sabiduría, o sea, en el sentido de una persona que tenga experiencia y que tenga visión, y nos vamos por, es que este me cae bien, este es pana, es como yo, ¿entiendes? Porque él se sienten amenazados, Es que, ¿entiendes? es que esto, la historia es tan cíclica. ¿Tú te acuerdas de los sofistas? ¿Tú te acuerdas de esa gente? Sí, exacto, Es eso. nosotros seguimos ahí. Nosotros seguimos ahí. De repente está una gente que sí te está cuestionándose las cosas que se tienen que cuestionar. Porque ya va. Una cosa es cuestionarse el mundo. Pero si tú ves que una teoría ha sido probada, confirmada, de miles de formas a lo largo de más de 500 años, oye, papi, ya. O sea, ya. No, Sí, y no, porque por ejemplo, antes, al principio de la historia, pensábamos que la Tierra era plana. Y habían supuestamente pruebas de eso y vaina y no sé qué. Fueron algunos griegos que se sentaron a mirar unas estrellas y dijeron como que, eso como que no es así. Y se empezó a generar esa pregunta. ¿no? Y los navegantes, los vikingos, etcétera. O sea, hubo muchos pueblos que ya sabían Ya sabían. que era así. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay muchas falacias dentro de las vainas de la historia. Y entonces, claro, sí, la historia, y eso que la historia del mundo, o sea, la historia escrita, porque antes de eso toda la historia era oral, ¿no? Entonces es como que la historia escrita del mundo, y de paso accesible, es algo relativamente reciente. Y entonces, este, mm, la gente tiene este rollo como de, y yo siento que pasa mucho con esta gente de terraplanista, ¿no? Que es medio como que "Ay, yo soy edgy, ¿no? Para joder el parque. Es como que yo quiero llevar la contraria por diversión. Y es como, bueno, pero ajá. Y a eso es lo que iba. Si tú vas a cuestionar cosas, mira, tú o sea, para romper las reglas, tú tienes que sabértelas, tú tienes que saber los estudios, tú Ajá. tienes que saber lo que se hizo. ¿Dónde están las fallas en esa lógica? En tal caso, si tú vas a echar para atrás toda una teoría, tú tienes que saberte la teoría de pies a cabeza y saber exactamente detectar las fallas en esa teoría. Si no te sa- si tú- A ti no te interesa hacer un debunk de alguna teoría, pues entonces tú no vas a leer sobre eso, simplemente vas a estar como esta gente contradiciendo cosas que no saben que están contradiciendo, o sea, no tienen idea. Piensan que simplemente con cualquier otra excusa pueden lograr desmentir, esa era la palabra, me acordaba en Ujú. español, en inglés, pero no en español, desmentir algo y ya. O sea, por eso te digo, el culto a ser bruto es más complejo de lo que uno cree. No es solamente como que empiezas haciendo como un dismiss de ciertas cosas, como obligándote a Exacto. llevarte a un punto donde tú no te cuestionas nada, o te lleva a un punto donde te cuestionas todo tóxicamente. Entonces, esas dicotomías que pasan allí confunden a la gente, porque mucha gente quiere aprender y no sabe qué aprender y entra en estos grupos, entran en estas cosas y empiezan a decir, yo tengo la verdad, los Illuminati dominan el mundo. Es como, mira, pero ya va. Yo no te estoy diciendo que no haya élites que sí Sí. manejan esta vaina, pero no necesariamente se llaman así. Es como, te voy a poner este ejemplo. Una vez estaba viendo cierto podcast que no voy a mencionar, y ellos decían, perdón, de las Ujú. teorías conspirativas, y sale el tema de los masones. Y me dio demasiada risa que estas personas dijeran como, ay, tú no te quedabas esperando el saludo masón. Ay, sí, la gente que cree en teorías conspirativas, miren, ya va, brothers, los masones existen. Es un club social, es un club exclusivo con ciertas creencias. No, y de hecho, sí, los masones es un buen ejemplo porque, además un ejemplo que conozco, porque
los masones, o sea, era tan como contracultura en cuando ellos aparecieron y a la gente le molestaba mucho que muchos de sus miembros tenían poder, pues. Y entonces se metían un poco como, o sea, había muchos, sí, como intentos de vamos a banear a esta gente porque ellos son diabólicos y no sé qué, muchas conspiraciones, vainas así. Entonces ellos tuvieron que, les tocó básicamente como que abrirse un poco al mundo y decir, bueno, esto es lo que nosotros somos. ¿Es cierto o no es cierto? No sé, porque yo no, no soy parte, pero obviamente es este tema de que eres un club exclusivo y entonces la gente le da curiosidad y quiere saber y la gente necesita como respuesta. Pero tú no me puedes decir a mí que no existen. Ah, no, claro, obviamente que existen. Ahora, los Illuminati, no sé. No, no, o sea, hay otras cosas parecidas a eso que sí son reales. Ese es el tema, que estás como que tú no puedes igualar la existencia de un culto a la gravedad. O sea, ese es el problema, que la gente está ya manejándose más con las creencias y se están dejando llevar totalmente por cómo ellos se sienten, por su fanatismo, por ciertas figuras públicas, ¿no? Y entonces es como que, por ejemplo, yo siento, y eso a mí me genera curiosidad, yo siento que nuestra generación es extremadamente pesimista. O sea, nosotros no estamos planificando para el futuro. Tú no ves que haya como que grandes avances. Sí, bueno, hay muchas cosas como de tecnología e innovación de, no sé, arquitectura, tecnología, bla, bla, bla. Pero en verdad no hay como unos pasos así como que tú digas, y qué mierda. O sea, no es como antes, capaz en los años 50 que nosotros pensábamos y que bueno, el próximo siglo, ¿qué va a pasar en 100 años? O sea, nosotros nos vendieron esta idea de que el mundo se va a acabar. Entonces, en esa locurita de que el mundo se va a acabar, yo siento que la gente está como que buscando razones, ¿sabes? Como que cómo se va a acabar la vaina, ¿no? Pero nadie está como que verdaderamente planificando a futuro. Entonces aparecen ciertas figuras como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Y entonces es como que este tipo, tampoco, él no es un genio, pero entonces es como que es capaz la única persona que está hablando de ese tipo de cosas o se está atreviendo. Entonces como es el único, entonces el tipo tiene como un culto ya, son unas cantidades de gente y que verga, no, este tipo es un huevo y tal, y la vaina. Y es como que bueno, ajá, pero sí y no. Y creo que es por eso, creo que es porque como generación, en verdad pareciera que no tenemos nada, o sea, yo estoy segura que tenemos cosas que aportar, pero todo es muy referencial, ¿entiendes? Es como que no Sí, se apoyan las cosas nuevas realmente. Y entonces tú ves que, por ejemplo, como que la siguiente generación está haciendo, o sea, simplemente estamos haciendo como mejores versiones de lo mismo, lo cual está cool, o sea, vamos a seguir avanzando, pero hay una cantidad de cosas que estamos como desatendiendo, ¿verdad? Entonces estamos avanzando mucho en, no sé, por ejemplo, tecnología de video o inteligencia artificial, bla, bla, bla. Esos son los lugares donde de verdad eh, ya están pasando cosas que vamos y tienen mucho tiempo pasando y las vamos a poder ver, pero ya democratizadas, pues, o sea, como que accede a todo el mundo, ¿no? Pero socialmente, o sea, socialmente no hemos avanzado en nada. como te decía, las verdades, la verdad, la búsqueda de la verdad, Sí, es incómodo para la gente. de por sí ya eso es muy intenso. No, no es solamente intenso en la conversación. No, no, porque la conversación simplemente es una conversación. Pero el hecho de tú saber la verdad de ciertas cosas amerita demasiado esfuerzo, que no sé si nuestra generación está haciendo los esfuerzos donde los tendría que hacer. Porque, por ejemplo, sale una estadística de X vaina, ¿verdad? Pero entonces el público objetivo son 10 pelagatos y tú sabes que eso no funciona así. Tú tienes que usar un muestreo correcto. Tienes que hacer el esfuerzo de
estar leyendo un artículo Sí, tras otro artículo, corroborando a ver cuál de todos tiene algo que tenga sentido o armar tu propia verdad entre las tantas cosas que hay. Armar ese rompecabezas porque las verdades no están claras ahorita. claro. No, y existían las figuras de autoridad, que era un periodista que sacaba un artículo de investigación y entonces ser culto era, tú lees el periódico. Entonces, mira, en el periódico dice, si el periódico dice tal, debe ser cierto. Entonces, ahora no existe ese tipo de autoridad. Y yo siento que, honestamente, a la gente les da culo la verdad. Porque al final del día no te afecta. O sea, por lo menos todo este tema de la pandemia. Así. O sea, es como que esta vaina es una vaina que te afecta. Y aún así, ahí el relativismo es absurdo con esto. Pero sin necesidad de irse a eso, yo creo que es como que quiero tener la razón o capaz quiero llamar la atención, tal vez. Es como que quiero llamar la atención con mi hot take sobre este tema, pero en realidad no me importa si eso es cierto o no. Y entonces eso que tú dices, si no hay ni siquiera una base en la que con la que tú puedas agree, con que tú puedas partir de una discusión. Tú no puedes agarrar una discusión. Primero, tú no, por ejemplo, si tú haces un debate sobre el aborto, por ejemplo. Primero, tú no puedes hablar con alguien que no sepa de lo que está hablando. No tiene sentido que tú tengas un foro donde tú estás hablando con Pepita, la de la esquina. No tiene sentido. Tal vez esa persona puede tener alguna opinión válida o alguna experiencia, sí, la puede tener totalmente. Pero tú no vas a tener un debate completo con esa persona simplemente porque capaz no es, o sea, no vas a llegar al objetivo de lo que tú quieres, ¿no? Que es como que exponer los pros y los contras del problema. Entonces, si tú tienes un debate sobre el aborto, por ejemplo, pero entonces tú no estás de acuerdo, o sea, al final del día, debatir o dialogar successfully significa que tú vayas como que viendo los puntos y diciendo, ¿estamos de acuerdo en esto o no estamos de acuerdo en esto? Si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo no estoy de acuerdo que prevalecen los derechos humanos de la mujer, bueno, ya. Hasta ahí llega la discusión. Hasta ahí llega la discusión. Pero entonces, si tú no defines eso, y entonces te pones así, no, que tú, que el otro, que la religión, que la bla, 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 y es una habladera de pacotilla. Y si no hay acciones reales detrás de eso, porque ese es el problema, no hay políticas públicas detrás de la vaina. Entonces, incluso esas discusiones sobre si el terraplanismo, bla, 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 eso no va a cambiar. O sea, la gente se siente cómoda teniendo esas creencias absurdas porque al final del día es como que le viene y le va. Ahora, hay otras discusiones, como por ejemplo eso, las vacunas, el aborto, etcétera, que tú dices, oh, tenemos un problema aquí. Y esto me afecta directamente. Entonces, oye, es difícil cuando uno se encuentra con todo esto, e incluso para uno es difícil a veces corroborar las fuentes, ¿sabes? Es muy, muy, muy complicado. Tiene que ser algo demasiado completo, te tienes que ver el documental completo. Y es lo que te digo, es la inversión de tiempo, porque es que saber la verdad de algunas cosas amerita demasiado tiempo que nosotros, si ya no estamos para ver un video de más de 2 minutos, nos cuesta. Pareciera que, por ejemplo, esa que estadísticamente hay estudios que dicen que estamos haciendo como un regreso al autoritarismo. ¿Eso qué significa? Que las personas, o por lo menos ciertas mayorías, Sí. no están de acuerdo con los derechos humanos. O sea, las cosas básicas que a nosotros nos costó tanto, sudor, sangre, lágrimas, lograr. Guerras. Exacto, la gente se olvidó de eso. Y entonces, claro, hay ciertos, te das cuenta que hay como ciertos conceptos donde hay como un interés muy fuerte, como por ejemplo la igualdad. Hay una obsesión con la igualdad. Y todo es igual, todo el mundo tiene que ser igual, 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 al punto que es autoritaria la vaina. Es como que, bueno, pero no podemos ser la diversidad, la libertad, la no sé qué. Y yo siento eso, yo siento que Ujú. ese es el problema que tenemos ahora, que hubo ciertos conceptos universales que yo considero que son ciertos y yo vivo por eso, y hay un poco de gente que no es capaz de, por ejemplo, tener una discusión sobre ideología política
porque no saben. O sea, tú estás intentando hablar con ellos con respecto a los derechos humanos, esa gente no sabe de lo que está hablando. Entonces, no puedes tener un debate con una persona que lo que te está diciendo es, ay, ay, el capitalismo es malo porque, es como que no, o sea, tienes que ir más allá de la vaina, y no hay modelo perfecto. Y yo creo que es eso, que la gente tiene una obsesión con que como que si nosotros somos humanos, no somos robots, ¿verdad? No. Las cosas no son perfectas. Incluso si tú, por ejemplo, crees en el creacionismo, si Dios es perfecto, pero nosotros somos imperfectos, los robots son menos perfectos que nosotros. Porque lo creamos nosotros. No sé, imagínate tú. A mí me encanta esta frase de Hell is other people, porque es demasiado cierta. Sí, nosotros hemos creado nuestro propio infierno acá en la Tierra. O sea, sí, y no es nuevo, esto viene de años, muchas cosas hemos tratado, históricamente hemos tratado de tapar vainas, hay cosas que pasaron en la historia que al final sí resultaron siendo verdad. Quiero decirles que hay muchas cosas que sí empezaron siendo una teoría conspirativa y después no fue una teoría conspirativa, fueron cosas que se comprobaron, como por ejemplo el holocausto. El holocausto era como un chisme. Marico, creo que están matando judíos por allá. Nadie realmente sabía. Sí, hasta que llegó Inglaterra y Estados Unidos que Sí, vieron es la que hasta que no vaina, ahí invadieron ya se algo, empezó nadie le a importaba. esparcir esa verdad y sin embargo, déjenme decirles que el holocausto se negó hasta los 90. Se estaba negando. O sea, sí me explico y es una verdad. O sea, todo el mundo hablando de su verdad. Por ejemplo, ese es buen ejemplo, porque la Segunda Guerra Mundial le dio a la gente esta sensación de self-righteousness, ¿no? Es como que sí, nosotros ganamos y entonces ahora la paz y el mundo libre y entonces tenemos la ONU y la bla, 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 bla. Y resulta que todo eso es paja porque ahorita mismo están sucediendo vainas horribles en el occidente, ni siquiera lejos, aquí mismo. Y la gente no está negando, la gente niega las cosas a pesar de que tienen el internet, a pesar de que tienen las pruebas, a pesar de que tú puedes agarrar y decirle a alguien, mira, agarra el teléfono y graba una calle de Caracas para que veas la vaina en vivo. Y aún así, no te creen. Entonces, es muy fuerte eso. Y eso es lo que te obliga a ti es a ser más intenso. O sea, en verdad. Y claro, no, yo manejo mi intensidad, como yo decía antes, como que las cosas que me interesan. Y yo no me voy a poner a estar discutiendo con gente que no tienes, o sea, no tiene sentido que te pongas a discutir con todo el mundo. Pero sí está bien, o sea, hay un poco una especie de también como backlash a las situaciones, porque entonces la gente dice, no, pero es que esta gente quiere cancelar toda vaina. Es como que no. Dentro de esos movimientos hay cosas legítimas. Ahora, hay vainas ahí que son unas locuras, sí, hay vainas que son unas locuras, pero hay sentimientos que son legítimos, que es por ejemplo eso que yo decía de la identidad, o sea, que la gente quiera sentirse aceptada dentro de sus diferencias, eso es algo humano y es real y todo lo que tú quieras. Ahora, que el modo en el que tú lo hagas eh, sea, esté bien hecho o no, es difícil, porque el problema es que nosotros dentro de la humanidad cuando nosotros logramos las cosas grandes que hemos logrado, han sido porque hemos sido capaces de reconocer grandes verdades universales. Como, bueno, en la Segunda Guerra, coño, bueno, todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Exactamente. Y este grupo étnico no es menos que nosotros, ¿así? Pero entonces nosotros al día de hoy, yo no sé, o sea, yo siento que hoy yo no sé, eso puede pasar otra vez. Ese tipo de cosas están pasando otra vez y a nadie le importa. Que fíjate que es tan cíclico que los nietos de los carajos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, algunos son skinheads. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es rarísimo. Es como tu abuelo vivió esa guerra, tu abuelo posiblemente lo torturaron allá en Alemania, ¿verdad? Y tú crees en la supremacía blanca. Muy raro. Había un mito de
sí, había un mito como de que no, como que Hitler era como una especie de encantador de serpientes. O sea, como que sí, pues dice unas cosas y no sé qué, y es como que no, ¿No? no, en verdad no. Es que la gente pues decidió hacerse de la vista gorda sobre esto y por eso es que existe culpa. Y por eso es que el libro este de Mein Kampf duró mucho tiempo baneado en Alemania y con razón, o sea, y esa gente fue responsable en ese sentido de, bueno, tenemos una responsabilidad histórica de lidiar con eso. A diferencia de los japoneses, que no se hicieron responsables de nada. Entonces ahora nosotros, incluso con conflictos que están sucediendo en el momento, va a ser difícil, o sea, va a ser difícil que vamos a tener que hacer, si se acaban esos conflictos, vamos a tener que hacer una revisión histórica. Y yo pienso que sí es importante eso que tú decías, de incitar a que la gente hable en su casa. ¿Tú sabes con quién tienes que hablar tú, de verdad? Con- Reviviendo episodios pasados. Tienes que hablar con tu familia, tienes que hablar con tu gente. Habla con tu gentecita. Y los invito a ser intensos y hacer ese esfuerzo de documentarse bien de las cosas para poder hablar al respecto de ellas, de verdad. Sí, yo quisiera que ser intenso vuelva a ser algo bien. Sea que te importa, sea que te importa, pero no es un me importa ciegamente o me importa para mostrarle a los demás que me importa o para parecer edgy o lo que sea, sino me importa porque me da curiosidad esto. Ya está. Y la verdad no tiene que ser Hay una cosa como que siempre se ha manejado como que la verdad es un peso, ¿no? Como esto de ignorancia es felicidad y todas esas cosas que Ay, también o de esa frase. contribuyen a este tipo de pensamientos, ¿no? Como que contribuyen a eso. La verdad no tiene que ser una carga. Tú decides o no si esa verdad es una carga para ti. Realmente la verdad lo que pasa es que te abre los ojos y una cosa es que cuando aprendes algo ya no lo puedes desaprender. Si cuando ya tú ves Sí, algo no lo puedes dejar de ver, lo ves en todos lados. Pero eso no significa que sea una carga para ti, más bien es algo bueno para tu ser, saber qué está pasando en tu sociedad y qué está pasando alrededor de ti. No tienes que, bueno, esta es una anécdota chistosa ya para ir cerrando. Tú no tienes que ser, no sean esta persona. Esta persona, yo trabajaba como asistente de una psicóloga, ¿verdad? Y esta persona era hablando de los masones, un masón que iba a terapia porque estaba frustrado porque sabes que ellos persiguen la verdad absoluta o dentro de ujú, su verdad absoluta en el universo, ¿no? Es como una cosa así. Y el brother estaba muy frustrado y tenía que ir a terapia porque él sentía que no había conseguido todas las verdades que él ya tenía que conseguir para el grado masón que ya tenía. claro. No sean esa persona. Era demasiado triste ver a ese señor allí, todo conflictuado con las cosas que no sabía. Tampoco hay que saberlo todo, ¿no? Pero tienes que saber, como dice Victoria, son las cosas que te interesan, las que tienes que No, saber y de verdad. estar abierto a los arguments que, o sea, hay cosas. Por eso es que yo no puedo hablar por otros grupos. O sea, yo no puedo hablar por otras. Es que yo no creo que existan realmente los grupos, pero, o sea, no puedo hablar por otra persona, por la experiencia de otra persona. Yo puedo hablar por mí y a mí me parece que capaz las vainas son así. Y eso no necesariamente es relativismo, ¿entiendes? O sea, hay una línea entre tener cierta humildad en el sentido de aceptar que no lo sé todo, ¿no? Sócrates. Y luego está que tú, por ejemplo, minimices eso, ¿entiendes? O sea, no es ni tan calvo ni con dos pelucas, no, sí, tu experiencia tiene valor y tiene legitimidad, pero no, nunca lo vas a saber todo. Y sí es interesante que tú hables con otras personas, pero eso también requiere que las otras personas primero demuestren mutuo interés en tener un diálogo, que es muy importante, y por otro lado que esa misma gente se quite las limitaciones, porque lo que terminas viendo es que la gente están como repitiendo doctrinas y vaina, porque al final del día todas estas cosas son como
vainas que son distractores, ¿no? O sea, nos están distrayendo de las vainas reales que están pasando, pero la mayoría de los conflictos reales que están pasando, nosotros nos sentimos helpless, o sea, como que no tenemos, las cosas suceden impunemente, y entonces nosotros sentimos, y yo creo que por eso hay estos movimientos como de Social Justice Warrior, bla, 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 que entonces la gente termina como que policing vainas diminutas, que son el tipo de cosas donde ellos de verdad pueden hacer algún tipo de cambio, porque se sienten como que, y es verdad, o sea, se sienten como que no son capaces de generar cambios reales. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros como sociedad estamos fallando en encontrar las cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como que encontrar bases de dónde partir. Y la realidad, completando eso que tú estás diciendo, es que mucha gente se va a las doctrinas o al autoritarismo por la cultura a la ignorancia. Porque es que es más fácil que alguien venga y te diga yo soy el Salvador y yo tengo toda la verdad del universo y tú no tienes que pensar, tú solamente tienes que hacer lo que yo te diga y ya. Es muchísimo más fácil. Eso es un problema que tenemos ahorita y por eso estamos cayendo allí. Fíjense todo lo que conlleva la cultura y la ignorancia. Está bien, yo pienso que también, cerrando eso, no importa, o sea, no significa que tú reconozcas que la inteligencia está bien, lo cual es una vaina absurda porque eso es como negar una parte tuya demasiado importante, porque el intelecto es lo que interpreta todo, básicamente. Es lo que te hace ser humano. Te estás negando una gran parte de ti. Pero entonces, es como que nosotros, no significa que porque tú seas inteligente, tú no tienes o no tienes derecho a ser estúpido, a hacer estupideces, a caerte, a equivocarte. Y yo creo que es eso, que la gente está buscando como una especie de este, perfección y entonces es difícil verte a ti mismo y juzgarte y decir, verga, ¿cuál es realmente mi intelecto? O dónde lo estoy haciendo bien, dónde lo estoy haciendo mal. Y entonces es más fácil que seamos todos estúpidos, ¿no? Obviamente. Claro que Es sí. más Pero cómodo. bueno, es que por eso es comodidad, es flojera. Y por eso es que dicen que la flojera es la madre de todos los vicios. La pereza, perdón. Es la misma vaina. Yo citando cosas aquí a lo loco. Pero nada, no. Quisiera que nos contaran, si nos quieren comentar, porfa, coméntenos. ¿Qué piensan sobre la intensidad? ¿Cuántas veces no le han dicho a alguien, ay, cállate, tú si eres intenso? Ese tipo de cosas. ¿Qué debates quieren tener? O sea, ¿qué piensan de esto? De si realmente, ¿ustedes realmente creen que esto que estamos hablando existe? Esto de la cultura hacia la ignorancia. Cuéntenos como siempre los invitamos a que nos cuenten cosas. Nos estamos viendo todos los domingos a las 7 de la noche por Spotify, por YouTube, por Apple Podcast y estén súper pendientes de nuestras redes, síganos allí porque vamos a estar sacando como siempre unos posts muy chéveres al respecto de eso. Les vamos a hacer preguntitas, queremos que nos contesten. Síganos a Jebas Trofeo en Twitter e Instagram. Nos estamos activando en Twitter, muy importante. Vamos a tener todas esas discusiones en Twitter. O sea, saquemos todo out in the open. Tengamos discusiones en Twitter y si nos va bien, de verdad, podría haber a futuro un Discord donde podamos tener ese espacio Claro, seguro. Puede vamos a ser, hacerlo. puede pasar. Si ustedes quieren tener esas discusiones, nosotros estamos felices de tenerlas. Totalmente. Bye bye. Bye bye.